Los secretos de la ciencia de la persuasión. Investigadores han estudiado los factores que nos influencian a decir sí a petición de los demás por más de 60 años. Y no hay ninguna duda de que hay ciencia en cómo es que somos persuadidos, y mucha de esta ciencia es sorprendente. Al tomar una decisión, uno pensaría que la gente utiliza toda la información disponible para poder guiar su pensamiento, pero la realidad es muy a menudo diferente. En las vidas cada vez más cargadas de información que llevamos, más que nunca necesitamos atajos o reglas para guiar nuestra toma de decisiones. Mis investigaciones han identificado solo 6 de estos atajos como universales que guían el comportamiento humano. Estos son reciprocidad, escasez, autoridad, consistencia, caer bien y consenso. Entender estos atajos y emplearlos en una manera ética pueden significativamente incrementar las probabilidades de que alguien sea persuadido por tu solicitud. Veamos de manera más cercana cada factor. El primer factor universal de influencia es reciprocidad. La gente simplemente se siente obligada a recompensar a otros la forma de comportamiento, regalo o servicio que se les dio en primera instancia. Si un amigo te invita a su fiesta, hay una obligación para que tú lo invites a la próxima fiesta que tú organices. Si un colega te hace un favor, entonces le debes un favor a ese colega, y en el contexto de la obligación social, la gente es más propensa a decir sí a aquellos a los que les deben. Una de las mejores demostraciones del principio de reciprocidad vienen de una serie de estudios llevados a cabo en restaurantes. La última vez que visitaste a un restaurante, hay una buena probabilidad de que tu mesero o mesera te haya dado un regalo, probablemente al mismo tiempo que te trajeron la cuenta, una galleta de la fortuna o tal vez una simple menta. Entonces, aquí está la pregunta: ¿el hecho de haberte dado una simple menta tiene cualquier influencia en cuánta propina vas a dejar? La mayoría de la gente diría no, pero esa menta podría significar una sorprendente diferencia. En el estudio, darles una sola menta al final de la comida comúnmente incrementa las propinas alrededor de un 3%. De manera interesante, si el regalo es duplicado y se dan 2 mentas, las propinas no se duplican, se cuadriplican. Hay un aumento del 14% en propinas. Pero probablemente lo más interesante de todo es que si el mesero da una menta, se aleja de la mesa pero se detiene, se da la vuelta y les dice: para ustedes, buena gente, una menta extra, las propinas se van al cielo. Hay un 23% de incremento en las propinas, influenciado no solo por lo que se dio, sino cómo se dio. Entonces, la clave para usar el principio de reciprocidad es ser el primero en dar y asegurarnos de que lo que damos sea personalizado e inesperado. El segundo principio universal de persuasión es la escasez. La gente simplemente quiere tener más de las cosas que puede tener menos. Cuando la British Airways anunció en 2003 que ya no estaría operando el vuelo Concorde 2 veces al día entre Londres y Nueva York porque no era viable económicamente, las ventas al día siguiente despegaron. El Concorde no sufrió ningún cambio, tampoco volaba más rápido, el servicio no mejoró de repente y la tarifa no bajó, simplemente se volvió un recurso escaso y como resultado la gente lo quería más. Entonces, cuando se trata de persuadir a otros de manera efectiva, usando el principio de la escasez, la ciencia es clara. No es suficiente decirle a la gente los beneficios que obtendrán si escogen tus productos y servicios. También tendrás que señalar que es único en tu propuesta y qué es lo que pueden perder si no la consideran. El tercer principio de influencia es la autoridad, la idea de que la gente sigue el camino de los expertos en la materia. Los fisioterapeutas, por ejemplo, convencen más fácilmente a sus pacientes de realizar las terapias si en la pared de su consultorio colocan sus diplomas médicos. Es probable que la gente dé cambio para el parquímetro a un completo extraño si éste lleva uniforme en lugar de ropa casual. Lo que la ciencia nos está diciendo es que es importante hacer saber a los demás qué es lo que te hace una autoridad de conocimiento con credibilidad antes de efectuar tus intentos de influenciar. Por supuesto, esto puede presentar problemas, pues difícilmente puedes ir diciéndole a los demás lo brillante que eres.
Pero ciertamente puedes hacer que alguien lo haga por ti, y sorprendentemente la ciencia nos dice que no importa si la persona que te presenta no solo está relacionada contigo, sino que también se ve beneficiada por una introducción propia. Un grupo de agentes de bienes raíces logró incrementar el número de evaluaciones y el número de contratos subsecuentes, diciéndole a la persona de la recepción que atendía a los clientes que al inicio mencionara las credenciales de sus colegas así como su experiencia. Entonces a los clientes interesados en rentar una propiedad les decían: renta, permítame conectarlo con Sandra, quien tiene más de 15 años de experiencia manejando propiedades en esta zona. A los clientes que querían más información para comprar una propiedad les decían: hable con Peter, nuestro gerente de ventas, tiene más de 20 años de experiencia vendiendo propiedades, lo conecto ahora mismo. El impacto de estas introducciones de expertos significó un incremento del 20% en el número de citas y 15% en el número de contratos firmados. Nada mal por un pequeño cambio, informado por la ciencia de la persuasión, que fue ética y también sin costo alguno de implementación. El siguiente principio es la consistencia. A la gente le gusta ser consistente con las cosas que han dicho o hecho. La consistencia se activa buscando pequeños compromisos iniciales que pueden realizarse. En un conjunto de estudios realizados, investigadores encontraron, de manera poco sorprendente, que muy poca gente estaría dispuesta a poner un cartel grande de madera en sus jardines apoyando una campaña de conduce con seguridad en su vecindario. De cualquier manera, en un vecindario similar cercano, 4 veces más habitantes indicaron que estarían dispuestos a colocar los carteles. ¿Por qué? Porque 10 días antes habían aceptado colocar una pequeña tarjeta en la ventana frontal de sus casas que mostraban que apoyaban la campaña de conduzca con cuidado. Esa pequeña tarjeta fue el compromiso inicial que llevó a un incremento del 400% en un cambio mucho más grande pero también más consistente. Entonces, cuando pretendamos influenciar utilizando el principio de la consistencia, el detective de la influencia busca compromisos voluntarios activos y públicos e idealmente obtiene esos compromisos por escrito. Por ejemplo, en un estudio reciente se redujeron las citas no concretadas en centros de salud en un 18%, simplemente con pedirles a los pacientes, en lugar del personal del hospital, escribir los datos de su cita en la bitácora de citas futuras. El quinto principio es el principio de caer bien. La gente prefiere decir que sí a aquellos que les caen bien. Pero, ¿qué causa que una persona le caiga bien a otra? La ciencia de la persuasión nos dice que hay 3 factores importantes. Nos cae bien la gente que es similar a nosotros, la gente que nos halaga y la gente que coopera con nosotros hacia metas conjuntas. Dado que cada vez más las interacciones que tenemos con la gente se dan online, puede valer la pena preguntar si alguno de estos factores puede ser empleado efectivamente en, digamos, negociaciones online. En una serie de negociaciones llevadas a cabo por un grupo de estudiantes de MBA de 2 escuelas de negocios muy reconocidas, a algunos se les dijo: el tiempo es dinero, vayan directo al negocio. En este grupo alrededor del 55% pudo llegar a un acuerdo. Al segundo grupo se le dijo: antes de empezar a negociar, intercambien información personal, identifiquen similitudes que compartan y entonces empiecen a negociar. En este grupo, el 90% logró llegar a acuerdos satisfactorios. Entonces, para poner en práctica este principio de caer bien, procura buscar similitudes que compartas con los demás y halagos genuinos que puedas dar antes de comenzar la negociación. El principio final es el consenso. Especialmente cuando no estás segura, la gente buscará acciones o comportamientos de otros para determinar los propios. Probablemente habrás notado que en los hoteles hay una pequeña tarjeta en el baño que trata de persuadir a los huéspedes de reutilizar sus toallas y sábanas. La mayoría hace esto atrayendo la atención del huésped con beneficios que reutilizar tiene en la protección del medio ambiente. Resulta que esta es una estrategia bastante efectiva que lleva a un 35% de reutilización. ¿Pero podrá haber alguna manera más efectiva? Pues resulta que el 75% de la gente que se registra en un hotel por 4 o más noches va a reutilizar sus toallas en algún punto de esta estancia.
Entonces, ¿qué pasaría si tomamos una lección del principio de consenso y simplemente incluimos esa información en las tarjetas y decimos: el 75% de nuestros huéspedes reutiliza sus toallas, le pedimos que también lo haga, por favor? Resulta que cuando hacemos esto, la reutilización de toallas se incrementa en 26%. Ahora imagine que la próxima vez que se quede en un hotel, usted ve uno de estos letreros, lo levanta y lee el siguiente mensaje: el 75% de la gente que se queda en este cuarto reutiliza sus toallas. ¿Qué pasaría? Esto es lo que probablemente pensaría: espero que no sean las mismas toallas. Y como la mayoría de la gente seguramente piensa que esto no tendría influencia alguna en su comportamiento, pero resulta que cambiar solo algunas palabras en un letrero para solo señalar honestamente lo que huéspedes previos han hecho fue el mensaje más efectivo de todos, que llevó a un incremento del 33% en reutilización. Entonces, lo que la ciencia nos está diciendo es que en lugar de basarnos en nuestra propia habilidad para persuadir, podemos basarnos en lo que muchos otros ya están haciendo, especialmente si son similares. Entonces, aquí tenemos 6 principios válidos científicamente que nos proporcionan cambios pequeños, prácticos y normalmente sin costo. El uso de estos principios pueden llevar grandes diferencias en tu habilidad para persuadir a otros de una manera completamente ética. Estos son los secretos de la ciencia de la persuasión.